Uy, ¿qué tal el treno? ¿Qué tal el treno en la mañana? Bien, ahí siempre fuerte, rolas fuertes siempre. Y ahora llegó ayer un cinta negra de Inglaterra y ya las rolas se pusieron un poco más picantes hoy día. Ayer también, en la noche, un poquito más picante ya. Pero siempre tenemos que meterle fuerte, ¿no? Uy, qué bacán. Sí, sí, sí estaba viendo ahí por las historias. ¿Desde cuándo comenzaste en el jiu-jitsu? ¿Cuándo fueron tus inicios en el deporte? Yo empecé en el 2018 más o menos, acá en Salva Alegre, con profesor José. Tenía una academia un poco pequeña. Y yo más que todo, o sea, no fui tanto por jiu-jitsu, sino por arte marcial, boxeo, así, lo más conocido, ¿no? Y empecé ahí a entrenar, profe José me enseñó el jiu-jitsu, me empezó a enseñar las técnicas y ya, pues me empezó a gustar y dije, qué bacán, o sea, empiezas a hacer unas llaves y ya cuando te hacen a ti la llave dices, puta, sí duele esa huevada, como que ya te empieza a gustar las llaves, las técnicas que hay en el jiu-jitsu y ya, profe José como que empezó le metía más jiu-jitsu y me empezó a gustar y seguía yendo a entrenar, fui más seguido, no había mucha gente, pero iba medio seguido y ya al tiempo llega profe Renan, que abre su academia en Caima y ya todo el mundo se fue para Caima con él. Chévere. Y cuando fuiste comenzando, una de las cosas, por ejemplo, cuando me inicié en esto de las artes marciales, yo comencé haciendo kickboxing por dos amigos míos que son kickboxers, pero yo nunca me encontré en el kickboxing, no sé si me gusta, pero siempre he sido más de cuando yo veía, por ejemplo, la UFC o a veces veía por internet el jiu-jitsu, siempre me llamó mucho la atención. Y dije, en algún momento quiero hacer este deporte, quiero practicarlo porque siento que es otro feeling. Es mucho más de concentración, es mucho más de tratar de usar tu mínimo de esfuerzo para poder llegar a someter o para poder llegar a controlar. Entonces me pareció muy interesante este aspecto de este arte marcial. Claro, es que yo también, o sea, empecé ahí con José y nos empezó también a enseñar un poco de boxeo. Y poco a poco, o sea, yo fui más por boxeo, por un poco de striking, y luego era como que cuando hacíamos jiu-jitsu, ya me empezó a enamorar más el deporte por el tema de sí, de las técnicas, más como te puedes dar cuenta cómo puedes ir controlando a una persona con unos ciertos detalles de dónde poner tu peso o cómo poner la cadera en cierto lugar, las piernas, cada detalle es bastante minucioso y por cada detalle, por más mínimo que parezca, es como que ya cambia bastante la forma de mirar el deporte o la manera de pelear, ¿no? Claro, completamente. Y a medida que te fuiste avanzando, comenzaste en el 2018, ¿cómo fue ya ese enfoque tuyo de descubriste, porque me comentabas que estuviste en el boxeo, cuando supiste que el jiu-jitsu era tu arte marcial? ¿Cómo fue esa evolución y cómo fue ese proceso tuyo? Porque ahora eres cinta negra, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese proceso tuyo desde comenzar en cinturón blanco hasta ahora cinturón negro? ¿Cuál es ese proceso tuyo que llevaste? ¿Cuál fue el cambio de cinturón más largo que tuviste o el proceso más duro que tuviste que afrontar en todo ello? Ya, en el transcurso de lo que yo ya nos pasamos a lo que es Zion ahora, la Academia Profe Renan, yo empiezo también con peleas de MMA. Y yo era más un poco, no sé si lo callejero, pero es un poco más a lo loco, de mandar los golpes un poco a lo loco. Y ya en el momento que llevaba al suelo, ahí es donde más que todo acababan las peleas. Pero un poco el striking era un poco a lo loco, entonces no tenía tanto el enfoque en el striking de ir un poco más técnico. Y bueno, a medida que yo iba avanzando en MMA, ya las peleas iban siendo un poco más fuertes, o bueno, más que todo acá por el sur iba peleando y realmente no me encontraba con un rival realmente que se haya preparado de una forma tan fuerte, ¿no? Y de ahí es cuando peleé en el Inca. Yo era cinta verde todavía. Bueno, cinta blanca prácticamente.
Y ahí es como que veo un poco más la realidad del striking, que ya ahí peleo con una persona un poco más rankeada, con un mucho mejor striking. Y fue como que un poco ver la realidad de mi striking y aparte que lo que tenía más fuerte Zion en ese momento era el jiu-jitsu, porque no había un profesor como tal de kickboxing o de boxeo, como lo que hay ahora, ¿no? Que ahora se puede dar un poquito más la oportunidad para ir al MMA, pero ahí es cuando tengo esa derrota y yo ya hago como que mi transición a solo jiu-jitsu. En realidad siempre entrenaba bastante el tema de jiu-jitsu, pero me paso a jiu-jitsu totalmente. En ese momento que también vi como que no era tan realista en ese momento tratar de pelear yo MMA. Y ahí es también cuando la etapa más dura que tuve, que yo agarro y ya como que dejo de ir un poco a entrenar. Me quise tomar como una semana y se me fue alargando por el tema de desmotivación. Supongo que perdí un poco la motivación. Y ahí en el tiempo que empiezo a faltar, ahí es cuando me suben a cinta azul. Y después de cinta azul es como que me desaparezco un tiempazo, unos 2 años, 2 años y medio, Wow, que ya pues como que la etapa un poco más dura que tuve de cambio de cintas, que también empiezo a pasar unas etapas eh, un poco fuera del deporte y ahí es cuando decido volver. Es como que ya todo muy diferente, que digamos el que era mi parcero de treno o con el que me daba, con el que entrenaba más, como que ya veo que avanzó bastante en ese tiempo y ya me pegaba a mí, la gente, hay gente nueva que yo no conocía que ya o me puede pegar o me pegaba o que ya estaba medio a la par conmigo o que se me hacía súper difícil y es bien difícil volver después de dejar el deporte tanto tiempo, es difícil volver porque un poco te golpea en el ego ver que gente que de repente no te golpeaba ahora te puede ganar, o gente que ni conocías, que llegó recién, tú dices, ah, le puedo pegar, o sientes que puede ser el mismo de antes, pero sí te golpea bastante en el ego el darte cuenta que a la final es lo que cuenta es el tiempo entrenado, el tiempo que estás ahí en el mat y la constancia, ¿no? Que en realidad sí, se me hacía un poco fácil ciertas técnicas o de repente fluir bastante con el entrenamiento cuando estaba constante ahí, pero ya al dejar de entrenar te cansas mucho más rápido, ya no te da la bomba para hacer lo que hacías antes, el cuerpo mismo no, tienes memoria para ciertos ejercicios, pero no es lo mismo de antes, ¿no? Y esa es como que la etapa más difícil que tuve, que igual en lo que me desmotiva era como que iba 3 días sí, 3 días no, o cierto tiempo también me desaparecía y de ahí también es cuando me cambian a cinta morada. Por el tiempo que no estuve entrenando, igual como que, igual el profe Renan me decía dar la cinta morada, que yo no sentía que quería cambiar todavía, pero a los finales el profe mira cosas que uno no puede ver, ¿no? Entonces tenía que acatar las órdenes del profe nomás de que me gradúe y en cinta morada también fue un poco así, no fui tan constante hasta cierta etapa del año de morado, que ya el profe Renan me habla a mí y a un compañero más que es Maki para ya ponernos serios, ponernos un horario y diario estar en Zion a esa hora, ¿no? Que nos hizo comprometernos, ¿no? Con él, con el gimnasio. Y desde ahí es donde ya yo empiezo a constante hasta ahora de cinta negra, que ya no dejo, o sea, no falto a entrenar, que es bien común verme en Zion entrenando toda la mañana y en la tarde que también doy clases o también entreno, trato de entrenar un poco más para también sacar un poco más de físico siempre, ¿no? claro. ¿Cómo fue la transición? Porque esto a veces es un proceso y siempre hay circunstancias que uno a veces no puede controlar y es importante el hecho de cuando mires un poco atrás en perspectiva todo el proceso que has podido haber dejado o todas las cosas que pudiste haber hecho
y por X o Y motivos tuviste que dejar los entrenamientos y empezaste a hacer otras cosas o pasaste por circunstancias y de ahí un poco volver, siempre yo recalco el tema del hambre, ¿no? El hambre que un atleta tiene para siempre, bueno, ves que ya te superan un poco y bueno, tú sigues ahí y le das y le das y es como que siempre ser el tipo más duro del gimnasio, trabajar mucho más y redoblar. Creo que eso a la larga se va viendo en resultados y es bueno también cuando los entrenadores o tus mismos mestres ven cosas que de repente tú mismo no ves en ti, ¿no? Y a veces es un tema, y yo creo que en el deporte va mucho el tema de, mucho más allá del deporte, yo siempre digo que esto nos ayuda para la vida. Porque nos hace trabajar mucho el tema de la confianza, el tema de cómo toleramos la frustración, de la resiliencia, de la paciencia, porque desde el 2018 hasta el 2025 son 7 años, entonces son 7 años en los cuales tú pasaste por un proceso para por fin ser cinturón negro, ¿no? Entonces, y es una evolución constante en la que uno pasa, ¿no? Entonces, como que ese beneficio y ese sacrificio que uno a veces tiene, ¿no? Mirar atrás y decir, ok, si bien es cierto, en el pasado hubieron cosas que dejé, que no hice, por circunstancias que yo tuve, ahora tengo la oportunidad de seguir dándole y seguir mejorando día a día. Claro, o sea, es lo que dices, ¿no? El hambre, el querer sentir que vas mejorando, que, bueno, esta persona me pega ahora, pero ya tú quieres ser como que el mejor del gimnasio y quieres seguir avanzando, eso es lo que, a la final es lo que hace que uno se vuelva constante y ya no es como que, ya, yo soy talentoso y yo aprendo rápido y simplemente con eso voy a ganar, ¿no? Sino te das cuenta que ahí te cruzas con un montón de gente que tú ves que entrenan todo el día, que están todo el día y que de repente a ti se te hacía antes fácil ganarles y en lo que entrenan más que tú, te das cuenta que empiezan a avanzar más rápido o empiezan a alcanzarte en nivel o se te hace más complicado y ahí es cuando tú te das cuenta que no todo es talento, no todo es habilidad, ¿no? Sino con trabajo duro empiezas a mejorar así, cada quien a su manera, hay unos que son más elásticos, unos que son más duros, unos que utilizan más la fuerza y cada quien a su manera va avanzando, avanzando y al final es bueno tener todo ese tipo de gente en el gimnasio porque te motiva a entrenar un poco más, a meter un poco más de garra para que ya no te esté alcanzando y así es como que cada quien va avanzando un poco más y ya, para no irse quedando atrás, vas entrenando más y más y más y más. Y por eso mismo es que uno empieza a entrenar también más fuerte, porque te das cuenta que no todo es la habilidad o el talento, ¿no? Al final es lo que siempre va a vencer es el trabajo duro. Definitivamente. Y es la disciplina también, la disciplina y la constancia, porque y también rodearte de las personas correctas en el gimnasio, porque yo siento que cuando uno va a un gimnasio y ves a los atletas que están dándolo todo siempre en cada rola, o sea, tratan de finalizarlo lo más rápido posible, de una u otra manera te motiva. Yo cuando voy ahí, o sea, siempre, o sea, yo que soy cinturón blanco y aún me falta muchísimo camino por recorrer, porque, o sea, soy muy ignorante a muchísimas cosas. Siempre estoy con esa expectativa, como que querer más, 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 más. De repente no podré ir todos los días, pero acá tengo un espacio en donde entreno, ¿no? Entonces, como que de una u otra forma, entre los atletas y entre el espíritu del gimnasio tiene que ser superarse, ¿no? Superarse entre ellos, porque si todos buscan una superación personal, quiéralo o no, vas a hacer que el gimnasio tenga un crecimiento abismal y que el nivel de gimnasio incremente, ¿no? Yo sé que Zion tiene un nivel prestigioso a nivel Perú, e incluso a nivel internacional, ¿no? Entonces, hacer que los mismos atletas que son cinturones blancos e incluso Jiu-Jitsu Kids puedan ver el nivel que hay, ¿no? Y puedan llegar a aspirar a eso, pero yo creo que para ahí una cosa bien demanda que todos los atletas tengan bien claro los objetivos, ¿no? Si bien es cierto, muchos hacen jiu-jitsu por un tema de liberar estrés, de sentirse como que más relajados y no desde un nivel competitivo, siento que de una u otra manera, si estás haciendo un deporte y ese deporte es algo tan, tan bonito, ¿por qué no dedicarle en ese momento en el que vas a entrenar tus mejores horas, ¿no? O sea, darle el 100%, porque a veces yo voy a entrenamientos y digo como que, o sea, me faltó dar esto o me faltó hacer esto.
o debía hacer esto, esto. Entonces como que siempre dar el todo por el todo porque hay una cosa que me gustó mucho de tenerla siempre en cuenta de como uno nunca sabe cuándo va a ser su última rola, uno no sabe cuándo va a ser su última competencia, su último entrenamiento. Entonces como que esforzarte el día a día para que cada momento sea único e inigualable. Claro, lo mismo que dices que los entrenamientos son tan fuertes o ver que cada persona da el 100% en cada entrenamiento, es lo mismo que arrastra a los demás, ¿no? Es como que en lo que tú vas creciendo, en lo que tú vas avanzando rápido, también ayudas a los que están detrás tuyo a avanzar también un poco más rápido, simplemente con el hecho de entrenar con ellos mismos o simplemente con que te vean entrenando fuerte o rolando fuerte, es como que con el simple hecho de ver o ya miran una técnica de repente que no les salía o que se les complicaba, miran alguna salida o algo y ya es como que se les queda un poco grabado, o lo están practicando y siempre es como que en ensayo tratamos de ver o de practicar las deficiencias que podamos tener, tratamos de ver la solución, ¿no? Y en realidad también el pensamiento que también tenemos bastante ahí en Zion es o sea, no somos como que egoístas o cerrarnos en nosotros mismos, de que no, solo somos nosotros, todo lo tenemos nosotros, ¿no? Sino el pensamiento ah, ya, este don de acá es bueno, podemos traerlo para que dé un seminario o traer a personas que están en un buen nivel, digamos, más que todo que es en Lima, traerlos más que todo para que den seminarios y nosotros mismos que de repente estamos en el nivel más alto de Zion, pongámoslo así, aprender de las personas que vienen de Lima, que tienen mucha más experiencia que nosotros, que han viajado más que nosotros, que tienen muchas más técnicas o que tienen mejor juego que nosotros, vengan y nos enseñen parte de su juego, nos enseñen, de repente algunos sabe más juego de piernas, algunos sabe más lucha, y es como que viene y nos van sumando, y así en lo que nos van sumando poco a poco, más que todo a los cintas avanzadas, que somos los que más vamos a seminarios o más asistimos a ese tipo de seminarios, ya al nosotros aprender, a las finales lo vamos a terminar transmitiendo en nuestras clases, ¿no? Que como nosotros enseñamos también ensayo, nosotros lo vamos a transmitir a los mismos cintas blancas, a las personas que lleguen o a las cintas inferiores de nosotros, ¿no? Lo transmitimos y a las finales todo va sumando, sumando, sumando y creo que ese es el enfoque que debemos tener, ¿no? De no cerrarnos en una burbuja y engañarnos con que lo sabemos todo o ser como que egoístas y pensar que todos somos nosotros, ¿no? Sino sabemos, tenemos la humildad suficiente como para saber que hay gente con mucho más nivel o gente que está un poco más avanzada en el jiu-jitsu y que vengan a enseñarnos o a transmitirnos ese juego, nos ha ayudado bastante en mejorar en bastantes aspectos ahí de nuestro juego. Y eso es una de las cosas que me gusta, por ejemplo, hay una frase que dice, uno siempre tiene que ser un eterno aprendiz, porque tú nunca sabes, o a veces siento que por temas de ego muchas veces, uno ya siente como que es lo suficientemente bueno o que ya ha llegado lo suficientemente lejos como que para poder seguir aprendiendo. Y es como, a eso es algo que yo aplicaba siempre en mis estudios, yo que doy clases de básquetbol, estoy coachando en el básquet, ahora que estoy aprendiendo estas artes marciales, uno, digo, siempre tengo que tratar de buscar mil y un maneras para seguir aprendiendo, e incluso de los que de repente cuando yo a lo largo de los años vaya avanzando en cinturones, tengo que buscar de una u otra manera aprender de los que recién llegan, porque de repente no podrán a mí enseñarme en temas de técnicas o muchas cosas a gente que es nueva, pero en espíritu de repente en un momento que uno esté desmotivado, que diga como que está flaqueando o tiene problemas y viene este nuevo, esta persona llega al gimnasio y te trae un espíritu deportivo, te trae valores o te hace recordar el por qué tú empezaste a hacer el deporte y es como que eso automáticamente se te prende el chip y yo veo mucho eso en mis alumnos cuando estoy dándoles clases de básquet que muchos de ellos, así como yo, en algún momento flaquearon o están ahí y de repente vienen y me dicen, oye, profe, mira, logré esto. O chicos que van a los campeonatos y logran cosas y que pensaban que no podían hacerlo. Y es algo
muy bonito el hecho de querer siempre generar una comunidad. No sé, yo creo que mientras muchas más personas practiquen este deporte, mientras más personas practiquen Jiu-Jitsu, el nivel va a crecer más. Y eso es algo que siempre les digo acá a los chicos en La Joya, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el club de básquet solo somos nosotros. Y yo le digo, chicos, yo me muero porque alguien más venga y me haga una competencia, porque ahí se va a ver quién es el mejor de los dos. Y en Lima, mira, en Lima tienes como un montón de academias de Jiu-Jitsu y siempre como que siempre me imagino que todos están a la vanguardia de si le gano acá, si le gano allá, que puedo aprender de este gimnasio, que puedo aprender del otro. Porque al final, si bien es cierto, somos diferentes gimnasios, somos diferentes escuelas, tenemos de repente diferentes métodos de enseñanza y todo. Al final, cuando nos toque competir en torneos internacionales, estamos representando un solo país. Sí, estás representando a tu gimnasio también y a tu gente, pero estás representando al Perú, ¿no? Y eso es como algo que un entrenador argentino me dejó, de que decía que todo el deporte se debería, la enseñanza formativa del básquetbol se debería estandarizar para que todos los chicos jueguen a un solo, jueguen a una, tengan un solo conocimiento de lo que se debe hacer, independientemente de cuál sea el estilo de cada escuela. Entonces, como cuando vaya a ADCC a Brasil, Argentina, mismo Las Vegas o otros campeonatos internacionales, poder representar ya bajo una misma bandera, ¿no? Y es algo muy bonito, por ejemplo, que se ve en la UFC, ¿no? Sí, pueden haber sido preparados del PEMAC, de otras escuelas, pero al final son representantes peruanos, ¿no? Te quedas como que, oye, él es peruano, ¿no? Dices como, oye, él es de tal gimnasio, y dices, mira, un peruano en la UFC. E igual si ves a alguien rompiéndola en el ASC de Las Vegas, dices, oye, mira, un peruano rompiéndola en el ASC, ¿no? De ahí te pones a preguntar de qué gimnasio será y todo, pero algo muy bonito que recalco que dices, el tema de la humildad, ¿no? De bajarse un poco y poder, de todo lo que tú sabes, transmitir a las nuevas generaciones para que ellos puedan tener esa hambre y ese conocimiento para que ellos puedan superarnos. Yo creo que eso es lo que se busca al final, ¿no? De lo que las nuevas generaciones que vienen. Yo me encanta mucho que las veo por historias, Jiu-Jitsu Kids. Estos niños de acá a unos 10 15 años, ¿en qué nivel estarán, no? ¿Qué cosas enseñarán? A qué nivel llegarán? Cuán lejos podrán ir y representarnos a Arequipa, al Perú, en todo esto? Claro, sí, tocando el tema sobre todo de los niños, sí, pues, o sea, mientras antes empieces, es mucho mejor porque ya van, ponte, el tiempo que yo voy haciendo Jiu-Jitsu son unos 7 años, pongámosle, que de niños empiecen, cuando empiezan a los 10 años, a los 17 va a tener la misma experiencia que puedo tener yo, pero ya a los 17 incluso antes de que yo haya empezado a entrenar. Entonces, sí, hay bastantes prospectos, hay niños que son bastante buenos sobre todo ahí en Zion, bueno, de donde puedo hablar, que sí, sí, como que se tiene bastante en cuenta el tema de los niños, por eso tenemos a un cinta negra que es Maki, entrenando a los niños, que es una de las personas que mejor puede transmitir el tema de entrenar bastante, de ser bastante constante, porque bueno, en Zion, la persona que más puede entrenar, sí, creo que es Maki, porque es al que más le da la bomba. No sé cómo tiene tanta bomba, tanta energía, pero sí, o sea, por ese tema de Maki, aparte de la buena técnica o los conocimientos que puede darle a los niños, también está el tema de la constancia, del trabajo duro, que obviamente les va a transmitir a los niños. Y con el tema de representar a Perú, obviamente, siempre que se van a ir a competencias internacionales, que todavía yo no he ido, pero siempre se mira, ¿no? En las competencias internacionales que van bastante gente de Lima, algunos también de Zion que habrán ido, siempre que van a competencias internacionales como que tratan de juntarse todos y llegar en un grupo y ya no es como que un grupo solo Almeida o solo Zion o solo ciertas academias, ¿no? Sino tratan de llegar en un grupo en el que sea equipo, como un equipo Perú y tratan de siempre estar juntos o de representar, ¿no? Lo que es el jiu-jitsu peruano, que últimamente, estos últimos años, ha crecido bastante, por eso mismo es que la ASC vino a Perú, o bueno, hizo su primer evento Open en Perú, por lo mismo que fueron a representar
bastantes peruanos a la SC Trials, que es el clasificatorio para el Mundial. Hicieron un buen papel y es como que llamaron bastante la atención del organizador de la SC, que, que, bueno, se animó a hacer el primer ASC Latinoamérica en Perú y bueno, ya lo demás es historia, ¿no? Que primero fue la SC Perú el año pasado y ahora este año han hecho en Argentina, Ecuador, en Paraguay, en Chile, de nuevo acá en Perú. Y es como que ya se van abriendo mucho más las puertas de hacer competencias más internacionales, se van abriendo las puertas a que el sueño se haga realidad, ¿no? De que un peruano pueda salir a representar a Perú y pueda llegar a un mundial, que es uno de los sueños que me imagino que tienen varios, contándome a mí, poder representar a Perú en una ACC mundial que hay más competencias también, IBJ, mundiales del IBJ, poder salir campeones de esos torneos, ¿no? Que es a la final es a lo que uno apunta, hacer lo mejor que pueda hacer y a la final vamos a representar a Perú, que siempre que salen a participar, así no sea en grupo, siempre se mira a profesores o a gente de Perú reposteando las publicaciones o haciendo propaganda de qué hora va a ser la pelea de cada peruano. Sí, es bastante bueno y es bastante bonito ver cómo nos apoyamos entre nosotros mismos, ¿no? No, definitivamente. Y eso, y hablando netamente de la SC, recuerdo la primera vez que fui a entrenar a Zion, nos sentábamos hoy, tuvimos como que esta demostración en donde peleamos, bueno, en donde peleó el profe, peleó Dendé, peleó Blitas, y yo recuerdo que el profe habló sobre, yo no entendía la verdad de qué estaba hablando, pero siempre decía, no, que va a haber un torneo en octubre y si tienen la oportunidad de pelear un montón de veces, háganlo. La verdad, como yo no entendía muy poco, ¿no? Pero me quedó eso de que, o sea, siempre busquen en sus categorías, de repente pueden ser una categoría más y en absoluto para que ustedes puedan participar y todo. Lo llevé al tema del básquetbol, que mientras más uno tenga eh, participaciones en partidos, uno más coge experiencia, ¿no? Yo creo que uno entrena para eso, ¿no? Para los torneos poder no demostrar de repente al otro de qué estás hecho, sino como que demostrarte a ti mismo cuánto has avanzado, ¿no? Porque cuando ya en el entrenamiento es una cosa, ya, pero ya vas conociendo los diferentes estilos de tus compañeros, ya te vas adaptando como un camaleón, pero cuando vas a un torneo es como estás con una persona totalmente desconocida que te puede sorprender con cualquier cosa y puede finalizar la pelea si él quiere en 10 segundos. Entonces, o si tú de repente muestras dominio, también puedes hacer lo mismo, ¿no? Viceversa. Y de ahí cuando fui a este entrenamiento en donde el profe me dijo como que, oh, ya, ¿quieres ir? Y yo, sin pensarlo, dije que sí. Te juro que no tenía ni idea de a dónde estaba yendo, ni qué es lo que me iba a encontrar dentro del torneo, ¿no? Y ya cuando el torneo se fue dando, ya vi tus peleas, vi la pelea de Maki, o sea, estuve ahí literalmente al costado de ustedes en todo esto. O sea, realmente me di cuenta de la magnitud que es el ASC. Y no solo la magnitud que es el ASC, sino de la calidad de personas con las que yo entreno. Y es como el profe Renan me iba hablando, hablaba con el profe José, me encontraba con, yo veía que, mira, está acá, él está acá, él está. Y yo decía, wow, esto es competencia de un altísimo nivel, ¿no? Porque es latinoamericano. Y eso es lo que dije, no, definitivamente al próximo año quisiera participar de esto, voy a esforzarme para estar de esto. Y es algo bueno de que, dice mucho, hubieron como 430 y tantos participantes y eso te dice que hay un altísimo nivel de Jiu-Jitsu en el Perú, ¿no? O sea, y se espera que al próximo año sean más. Y es muy bueno también que creo que en noviembre hay otro torneo, el AJP, que si no me equivoco, que es el AJP en noviembre. Entonces, como de una u otra forma dictamina que el deporte está creciendo en el Perú, ¿no? Y que nosotros para seguir incrementando, para poder llevar más atletas, para poder hacer como que las cosas mucho mejores, ya buscar de repente estas medallas de oro, buscar ser campeones y seguir evolucionando nuestro juego, ¿no? Para así mejorar. Yo creo que el Jiu-Jitsu arequipeño, porque creo que tenemos el privilegio de ser una de las escuelas más antiguas en Arequipa, tener mucho prestigio, entonces como que seguir elevando cada vez el nivel.
Claro, y, o sea, algo también como que resaltó bastante en ese día entrenando que estuvimos reunidos fue el hecho de que tú te mandaste directamente a ir a Lima sin, ni siquiera lo pensaste, y eso también es algo que sí, o sea, impactó bastante, que no sabíamos si realmente ibas a ir, porque hay bastantes que hablan, dicen, ¿no? Como dice el profe, que ya bastantes veces lo han cagado con que si voy a ir, si voy a ir, si voy a ir, y no terminan yendo. Y bueno, en un tema específico como el tuyo, que iba a ser más que todo tipo prensa, de estar mandando o los videos, o estar en una pelea, en otra pelea, que obviamente sabíamos que no sabías directamente a qué estabas yendo, pero el hecho de mandarte de esa manera fue bastante admirable, ¿no? Que realmente fue una oportunidad que se te presentó y a las finales también es a lo que te dedicas, ¿no? De, o ponte como un podcast y eso, el tema tipo de prensa que ibas a hacer, el papel de prensa en el evento fue una oportunidad que se te presentó y no la desaprovechaste para nada. Agarraste la valla que te dio el profe y te mandaste con todo. Y súper bueno igual lo que hiciste, tu trabajo en Lima. eh, Buenazo, estuviste mandando los videos, grabaste súper bien, estuviste en un lado, estuviste en otro. O sea, todo el mundo también te vio y por eso mismo es que se reconoció bastante tu trabajo. Y, y bueno, eso, ¿no? Que también de eso se trata, ¿no? No de ir a la segura, no de que no quiero mandarme a esto porque no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, ¿no? Sino de que ya hay esta competencia, yo sé que va a ser fuerte, no sé si la voy a hacer, pero tengo que mandarme para saber de qué estoy hecho o de qué es lo que puedo hacer, ¿no? Y en diferentes ámbitos de la vida es exactamente lo mismo. Te tienes que mandar, tienes que arriesgarte a las finales para saber de qué estás hecho, para tener las oportunidades, para tener esas experiencias que a las finales te van a sumar bastante, ¿no? Que algo leí, escuché que dijiste que era una de las mejores experiencias que habías tenido. Y a las finales te mandaste sin saber qué ibas a hacer y te ganaste con esa experiencia, ¿no? Que sí fue bastante bacán. Y es una de las cosas que, o sea, es una ley de vida que yo tengo porque, o sea, ya de por sí la vida es una incertidumbre. Y te digo porque, o sea, básicamente no sabes qué va a pasar de un día para el otro. Mira, antes de yo falté una semana a Zion y justo esa semana que falté había ganado un sorteo para un campus de básquetbol. Iba a venir uno de los mejores entrenadores argentinos del mundo a Arequipa y gané el sorteo y todo. Y mira, es curioso porque yo me estaba listando para ir a trabajar, para ir al campus. Y recuerdo que mi papá se me acerca, justo, digamos, esta es la puerta de mi cuarto, se pone ahí, me mira y todo llorando me dice, mi mamá acaba de fallecer, ¿no? Y yo como que estaba con todo el hecho de irme al campus, dije voy a llegar tarde, como que no me importó, fui, estuvimos con mi papá ese momento, mi papá tuvo que viajar a Lima, yo tuve que estar, me fui tarde al campus y todo, pero a lo que voy al hecho de que, o sea, tú no tienes ni la menor idea de lo que va a pasar en un segundo para otro, ¿no? Y yo te lo digo porque el campus salió de la nada, yo moví las cosas, moví mis clases de básquetbol, porque dije, tengo que ir a esto que no me lo puedo perder, pasó lo de mi papá, y pude haber tomado decisiones en base a eso, ¿no? Pero igual con lo que pasó, lo del ASC, te juro que en todo el viaje que estuve viendo videos de las mejores sumisiones 2024, un poco de cuáles son las reglas, y aún así tenía cosas inconclusas, pero una de las cosas por las que yo me muevo, o sea, la vida es una total incertidumbre, o sea, si bien puedes tener un plan de pelea, y esto va, tú que has hecho MMA, dicen que uno tiene el mejor plan de pelea hasta que realmente rompen tu plan de pelea o te dan el primer golpe que destruye completamente tu plan de pelea, o incluso en las rolas o en los campeonatos de que tú hayas podido haber tenido, tú estás bien hasta que te dominan la espalda o te ponen en una situación de sumisión, o sea, ahí cambia totalmente toda la estrategia que tú quieras hacer. Y yo creo que por eso la vida es tan bonita, porque
Es impredecible, la vida es así, la vida te sorprende y la vida también te da oportunidades y esas oportunidades o las tomas o las dejas. Y yo siempre he sido de este tipo de personas que toman las oportunidades y, o sea, ya si sale mal, pues bueno, es una mala experiencia. Y si sale bien, pues es una de las mejores cosas que voy a contar. Y bueno, como te digo, definitivamente es algo si ya te juro que yo quería hacer jiu-jitsu que desde el año pasado, por ahí, no, desde el 2023, que sabía que era Zion, varias veces le había escrito a Zion que cuánto cuesta, que esto que el otro, si puede ir un día a la vez a la semana, hasta que mira, esto es curioso porque yo lo entrevisto al profe Renan y es la primera vez que me pasa que no grabé la entrevista. O sea, es como que abrimos un sub y nos pusimos a conversar. Grabé la entrevista y y me doy cuenta al final que no le había puesto a la opción grabar y dije, "Ah, Dios mío". Y pucha, pasaron mil cosas por mi cabeza, le pedí perdón al profe y como que le dije también, quiero ir a entrenar, ¿no? Me dijo, ya, ven, bienvenido. Y dije, bueno, es la primera vez, tomé las experiencias, yo salgo de La Joya acá a las como 4 de la mañana, por ahí me levanto 3:30 para ir a entrenar, pero es como que todo lo hago desde un punto de que realmente es algo que yo quería hacer desde hace muchísimo tiempo y ahora tengo la oportunidad de hacerlo, ya quiero seguir mejorando en esto porque... Si bien el básquetbol es el deporte al que me dedico profesionalmente, o sea, soy entrenador, también soy jugador, siempre en el colegio yo hacía atletismo, entonces es un deporte que yo hacía solo. Y encontrarme con el jiu-jitsu fue encontrarme de nuevo conmigo mismo, porque en el básquet son 5 contra 5. Si tú de repente no das tu 100% hay otros cuatro que pueden respaldarte, o hay una banca que puede respaldarte. Si tú tienes un día malo, ya sales, descansas y al otro día puede ser mejor. Pero en el jiu-jitsu no es como que tú vas a venir a rescatarme si me están haciendo un Kimura o un Mataleón, ¿no? O sea, yo tengo que salir de esa situación y es como que me volví a encontrar con esas sensaciones en las que yo tengo que superarme a mí mismo. Entonces, no sé si te pasa, pero por eso ese feeling del Jiu-Jitsu es tan íntimo para mí, tan especial. Claro, o sea, pasa bastante, es muy constante el hecho de los días buenos, de los días malos. Hay días en los que yo voy a entrenar y puede ser que me sienta con bastante energía y entreno y me va bastante bien. Hay días en los que de repente no me siento con tanta energía, pero empiezo a meterle ganas y puede ser que me vaya bien. Hay días en los que puedo estar con algo de energía y no es mi día y no me va bien y es como que sí desmotiva tener un mal día, desmotiva, pero ahí está el hecho de ser constante, el hecho de ser fuerte cada uno mentalmente también, porque tienes que ser bastante fuerte mentalmente para poder continuar o para vencer los obstáculos que tengas. Y más que todo eso es con el tema también de las competencias, ¿no? De ir y de repente en alguna competencia puede ser que seas el mejor de la competencia y le ganas a todo el mundo, sometiste y fuiste el mejor de la competencia y luego vas con las mismas expectativas a la siguiente competencia y puede ser que hasta te eliminen en la primera pelea y no tengan más peleas, porque en el jiu-jitsu ese es, ¿no? De que vas en tu categoría, si pierdes la primera pelea te eliminan, ya fuiste, no hay una segunda oportunidad, por eso es que uno trata de prepararse lo más que pueda, llegar con un buen físico, estar lo más fuerte posible en todas las posiciones posibles para poder salir de cada posición cuando llegas a algún torneo o en los mismos sparrings que tenemos en la academia, saber salir de las posiciones complicadas para poder ir a los torneos también y saber, ¿no? Enfrentar las adversidades que nos presentan, pero ahí está el tema también de, como te decía, de lo mental, de saber llevar las derrotas, más que todo, más que las victorias, es sobrellevar las derrotas que uno tiene para poder llegar de nuevo a cada equipa y decir, bueno, las cagué en el torneo, de repente no me fue bien por X motivos o simplemente no fue mi día y el otro fue mejor que yo y simplemente ahora tengo que seguir entrenando y a la siguiente será, o a la siguiente, hasta que puedas vencer, ¿no? Al que se te presente. Y bueno, eso es más que todo más que todo el tema con nosotros, que tenemos que estar viajando bastante a Lima a competir, porque ahí es donde son las competencias, ¿no? De ir, viajar, pasar todo el trajín del viaje, a veces en bus, puede ser a veces en avión, una que otra vez más cómoda que la otra, pero
el tema es regresar, ¿no? A Arequipa y bueno, ya replantearte todo, qué hice mal, qué hice bien, en esto me fue bien, reajustar lo que esté bien, lo que esté mal y seguir entrenando, ¿no? Que a la final no todas las competencias nos va a ir bien, eso pasa hasta en el más alto nivel que obviamente no todas las competencias les va a les va a ir bien a los mejores del mundo, entonces a nosotros que todavía no llegamos a ese nivel, con mucha más razón nos va a pasar, entonces es bastante fuerza mental también el hecho de estar ahí entrenando y de ser competidor, ¿no? Y en realidad en cualquier deporte es lo mismo, de ser bastante fuerte mentalmente y ser bastante constante, ¿no? Meterle las más horas posibles que puedas para poder ser mejor y trazarte unas metas bastante altas para no desmotivarte, para continuar con tu trabajo y bueno, trabajar más fuerte, ¿no? Cada día. No, definitivamente. Y una de las cosas también que uno tiene que desarrollar es la mentalidad, ¿no? La fuerza mental para seguir adelante, porque así como dices, ¿no? Yo creo que uno mucho más aprende de tus derrotas, uno más aprende de las derrotas que de las victorias. Y créeme que, imagínate prepararte tanto por tantos meses para ir a un torneo y que te sometan en la primera, ¿no? Y no tomártelo de la manera como que mala y decir como que, bueno, esto ya se acabó para mí, sino tener mucho más hambre de, ok, ya listo, se acabó el torneo para mí, pero ya espero ansioso al lunes para poder volver al gimnasio y darlo todo, porque por muchos momentos creo que uno aprende más de las veces que pierde, de las veces que en muchas ocasiones es humillado o por cuestiones de descuido o por falta de técnica, no de técnica, sino por falta de decisión o por algún movimiento en un segundo puede perder una pelea o puede llegar a ser sometido o incluso por puntos, ¿no? Puede ser llegar a ser controlado, levantarte y seguir adelante, porque, o sea, al fin y al cabo, si bien es cierto en los torneos eh, hay una medalla, hay un primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, yo creo que la competencia siempre es contra uno mismo, ¿no? O sea, el Jafet que era cinturón blanco, si tú ves perdón, si tú ahora que eres cinturón negro ves al Jafet que era cinturón blanco, el cinturón blanco estaría orgullosísimo y sorprendido de todas las cosas que has podido haber logrado, ¿no? Entonces es como que cada vez superarte y hacer que el Jafet de acá a unos 5 o 6 años vea a este Jafet y diga como que, ok, definitivamente superado a esta versión que era, ¿no? Yo creo que eso es algo único, que eso nadie te lo puede quitar. Y yo siempre trato de estar constantemente superándome en todo aspecto, no sea en el deporte, sea en los estudios, en la vida personal, en el aspecto académico, porque esa es la mentalidad que muy poca gente tiene, como, y que porque muy poca gente la tiene porque cuesta, a veces cuesta creérsela, cuesta creer que eres capaz de poder lograr cosas grandes, que cuesta creer que en base a las circunstancias que a veces uno puede haber tenido de lograrlo, ¿no? Ayer justo conversaba con José Ochoa y él decía, ¿no? Tantos años trabajando, entrenando y ahora poder tener estos resultados para mí es algo grandísimo, ¿no? Y yo creo que es lo mismo para ti de poder ver hacia atrás y no sé cuán orgulloso debes sentirte de poder tener un cinturón negro, ¿no? O sea, de repente en el mundo de tanta gente que practica esto, no mucha gente llega al cinturón negro porque hay una frase que la decía Joe Rogan con Wiz Khalifa en un podcast, ¿no? O sea, la gente piensa que todo el mundo puede hacerlo, pero es mentira, no todo el mundo puede hacerlo, porque si realmente quieres hacerlo, te va a tomar mucho tiempo y vas a tener que sudar mucho y vas a tener que pagar el precio por. Y de repente a veces mucha gente llega a un nivel en el jiu-jitsu, pero se queda ahí porque sabe que para aspirar a la grandeza en este deporte tienes que sacrificar aún más, tienes que pasar por mucho proceso y es como que a veces la gente no quiere hacerlo, no porque no pueda, sino porque no se le da la gana de... Claro, y con el tema de, sobre todo de las competencias y de perder y ganar, por eso es que yo al momento de ganar no celebro mucho o no estoy no me quedo tanto con ese momento de que gané o de qué forma gané, porque, o sea, trato de mantenerme siempre lo más humilde que pueda cuando gano, más que todo cuando gano,
porque sé que no le gano a todo el mundo, sé que no estoy en el nivel que deseo estar en este momento, sé que no estoy en mi mejor momento, que voy a seguir entrenando, sé que voy a seguir entrenando, que voy a hacer mi mejor versión de acá a un mes, voy a ser mucho mejor que ahora y 2 meses voy a ser mucho mejor que en un mes. Entonces cada vez voy a ir mejorando, mejorando. Entonces como sé que no le gano a todo el mundo, es que no me quedo mucho con las victorias que tengo en ese momento o no celebro tan eufórico. Trato de mantenerme lo más humilde posible para no engañarme yo mismo, para no estar con que, ah, ya le gané a este que es bueno y ya soy el mejor del mundo, soy lo máximo, ¿no? Sino trato de mantenerme humilde porque sé que va a llegar el momento en el que yo pierda o de que hay una persona que me ganó antes, yo le gané a este, entonces sé que hay alguien que me ha ganado. Entonces, el Jiu-Jitsu también lo bueno que tiene es que no hay personas invictas, que siempre va a llegar alguien que te gane, siempre va a haber un momento en el que vas a perder y eso es lo que te mantiene también humilde, ¿no? Bueno, en mi caso es por eso que no trato de no ser tan eufórico con mis celebraciones o no quedarme tanto con los momentos de mis victorias porque ya listo gané y bueno, el siguiente, ¿no? Y de repente gano en este momento, gano, como eso es lo que decía, ¿no? Que gané en este torneo, pude ser el mejor en este torneo en mi categoría y en el siguiente torneo puede ser que me eliminen a la primera, a la segunda, en la final, en la semifinal. Entonces, por eso es que trato de siempre estar mentalizado en que, bueno, me superé, estoy mejor, estoy mucho mejor que hace un mes, pero bueno, voy a seguir avanzando y tengo que aspirar a mucho más de lo que estoy compitiendo ahora, ¿no? Definitivamente. Y buscando, y hablando un poco más, centrándonos en el jiu-jitsu, ¿cuál es las bases que uno, por ejemplo, tiene que hacer, ¿no? Yo sé que a veces yo he escuchado que muchos jiu-jiteros tienen más lucha y otros como, porque creo, si no tengo entendido, la lucha es totalmente control, ¿no? Es controlar, dominar al rival y el jiu-jitsu es más respecto a someter, a poder finiquitar las peleas mucho más rápido. Entonces, como para uno, desde tu perspectiva, para uno poder tener y una buena evolución, cómo tendría que comenzar, cuál tendrían que ser las bases o los fundamentos para poder uno seguir evolucionando. Bueno, ahora como llevamos un poco más el juego en Zion es tratar de tener una buena guardia, porque sobre todo, más que todo al principio, porque a la final siempre terminas llegando al suelo, siempre terminas, como sea, terminas trenzando, te terminas en algo y terminas cayendo en el colchón. Entonces, ahí es bastante importante tener un buen juego de guardia, ¿no? Ya lo que puedes ir avanzando, es bien importante también el juego de la lucha. Es donde más te das cuenta sobre el juego de la lucha es o en torneos como en ASC o en un nivel un poco más alto, que la lucha te puede dar un plus de presión, un plus de físico o de estar entrando. Entonces, cuando ya no eres tan luchador en un nivel alto, también te puede pasar factura si es que tienes el mismo nivel de guardia, el mismo nivel de pasadas que tu contrincante. Entonces, todo ya se puede empezar a definir con la lucha, ¿no? Que es más un tema de derribos, pero ya tienes que ir a acoplarlo más al jiu-jitsu, ¿no? Porque en la lucha es poco más te derriban y tendrías que poner el pecho al colchón porque la espalda no puede ir al colchón. El jiu-jitsu es al contrario, que tienes que poner la espalda al colchón para trabajar tu guardia. Entonces tienes que acoplar esa parte de la lucha al jiu-jitsu para no estar regalando la espalda porque sí es un poco peligrosa en el jiu-jitsu dar la espalda, ¿no? Entonces es más que todo ir acoplando cada parte del jiu-jitsu a tu cuerpo mismo, porque obviamente si yo no soy tan elástico de las piernas, entonces no voy a poder tener un juego tan de una guardia, en Saiyan le llamamos guardia moco, que es las piernas tienen que ser bien elásticas para poder recuperar la guardia. Entonces, más que todo lo vas acoplando a tu cuerpo. Hay unas personas que no son tan elásticas, pero sí son un poco fuertes. Entonces van utilizando más su fuerza para poder recuperar la guardia o defender su guardia. Hay otros que son más largos, entonces tienen las piernas un poco más peligrosas. Entonces es más acoplar todo el mundo del Jiu-Jitsu que es prácticamente infinito
acoplarlo a tu cuerpo, ¿no? Ciertas técnicas. Entonces, yo que tengo los brazos más largos, puedo hacer más técnicas que impliquen mis brazos, técnicas de asfixia. Mis piernas que son largas, también puedo aplicar técnicas que me puedan ayudar con mis piernas largas, ¿no? De repente hay alguna persona que no tenga las piernas muy largas, entonces no puede aplicar ciertas técnicas como un triángulo, o con personas que son muy anchas no puedes aplicar, digamos, un triángulo también, ¿no? Ya, pero ya puedes aplicar otras técnicas de asfixia. Es un mundo súper extenso, entonces no hay como que algo en concreto que puedas trabajar, sino más ir viendo qué juego del Jiu-Jitsu se acopla más contigo, que se te hace más cómodo, e ir trabajando. Obviamente siempre es bueno aprender de todo un poco, ¿no? Un poco de la guardia, un poco de berimbolos, de esos temas para saber defender cuando te toque con un rival así, pero obviamente cada quien tiene que aprender un juego en específico, no tan extenso, no como que yo quiero saber todo, porque obviamente ahí es donde te empiezas a desordenar, pero sí como que tener un enfoque, ver qué te funciona, qué no te funciona, qué puede ir acorde a tu cuerpo. Digamos, alguien que es súper grande obviamente no va a ver instruccionales o videos de un jiu-jitero de clase mundial que sea súper chiquito, ¿no? Porque no le va a funcionar el mismo juego, sino tiene que ver de alguien más o menos que sea de su peso, de su altura, o que tenga un juego parecido a él, ¿no? Por eso es que yo también al momento de estudiar me miro ciertos videos instruccionales, trato de ver de gente que está más o menos en mi peso, o que hace más o menos mi juego, ¿no? Que a mí me gusta bastante ahora pasar la guardia, ser bastante pasador, meter presión, entonces miro bastantes videos, bastantes instruccionales de ese juego, ¿no? Definitivamente, y es también un poco saber cuáles son tus medidas. Voy a esto con esto técnico, tus medidas antropométricas, tu envergadura, tu largo de piernas, o sea, e incluso hasta lo largo que pueden ser tus dedos. Por ejemplo, yo en mi club tengo estas medidas. Las hago 6 meses siempre a mis alumnos para ver, por ejemplo, quiénes son buenos en ciertas cosas, quiénes van a destacar en ciertos motivos. Por ejemplo, en el tema de los robos, tener los brazos largos te suma bastante para poder mantener una distancia adecuada. Por ejemplo, cuando son largos de las piernas para poder hacer el doble ritmo, desde qué tal distancia y todo. Y etcétera, etcétera, etcétera. Con los rebotes, con el tema de la envergadura. Y me imagino que en el Jiu-Jitsu lo manejas de una u otra manera así, ¿no? Si eres más largo de piernas, tienes una ventaja ahí, si eres más largo de brazos también, si es que tienes el tronco mucho más ancho, si es que eres un poquito más subido de peso. Entonces, como es encontrar también tu juego, tu estilo y sentirte con lo que más cómodo, ¿no? Pero yo creo que mientras más herramientas tú tengas o mientras más trabajes en tus fundamentos, porque eso es toda una ciencia, es una ingeniería, ¿no? Es un arte. Es como bailar también, ¿no? O sea, buscar cómo entrar, buscar también cómo salir de ciertas posiciones, ¿no? Justo el sábado estaba entrenando, estaba roleando con un amigo y el que tiene una buena base de lucha y justo llegamos a una posición y yo entregué totalmente mi espalda. Recuerdo que estábamos viendo el video y, ya, bueno, pum, me encajó el mataleón, pero no me encajó a cerrar las piernas, entonces yo podía escapar, pero como que ya me estaba apretando muy fuerte y tapié. Y cuando nos pusimos a ver el video, yo recordé todas las clases que había llevado en Zion, de cómo poder romper acá los brazos, de cómo poder girar mi cuerpo. Y son y son ciertas cositas a veces mínimas que en ese momento, como estás en una estrangulación, por ejemplo, a mí me ganó que la desesperación de querer salir de esa estrangulación y no como que la calma de que ya me están estrangulando, ¿cómo salgo de? Por eso es como al jiu-jitsu le tengo tanto respeto porque es un deporte muy frío, muy calculador. O sea, sí, si bien es cierto, te pueden encajar una palanca o puedes estar en una posición para un ámbar, ¿cómo salir de esto de la mejor manera posible, sin botar tanto esfuerzo, sin desgastarme tanta energía y de ahí yo poder pasar a la guardia, poder empezar a hacer mi juego también, ¿no? Entonces es muy interesantísimo, lo relaciono mucho con el ajedrez, ¿no? Poder encontrar tu juego, ¿no? ¿Cuál es tu llave favorita o en eso en lo que tratas de especializarte más y en lo que sientes que mucho más dominas en el juego? Eh, la llave que sí, que me puede salir más son los sandbars, ¿no?
que trato de sacar ámbar de prácticamente cualquier posición posible, pero sí, sí, puede ser que mi sumisión favorita sea el ámbar. No es como que la busque exactamente de todo lado o a la fuerza, pero, pero sí es como que tengo esa habilidad bueno, no tanto habilidad, ¿no? Sino he explorado también bastante el jiu-jitsu como para saber en qué momento puedo aplicar un ámbar o en qué momento tengo que empezar a subir. Y una vez llego al ámbar, trato de ser bastante metódico porque una vez también tienes la técnica puesta, a veces por desesperación, por empezar a querer romper el agarre como sea, a veces hasta por eso mismo pierdes la sumisión, ¿no? Y simplemente es cosa de estar tranquilo y de buscar la forma de romper cada agarre, porque hasta cada agarre tiene su forma de romper. Entonces, es ser bastante metódico en cada técnica para poder finalizarla. Pero sí puede ser los ámbar, el tema de heel hooks no trabajo mucho por, por temas de que no, a veces te trancas mucho en el juego de patas. O sea, sí me gusta hacer juego de patas, pero a veces te trancas mucho en el juego de piernas y te puedes quedar trenzado mucho tiempo. Entonces, acorta un poco el tema de la rola y ya es como que de lo que pudiste haber trabajado mucho más, te trenzaste solo en las piernas entre los dos y bueno, por eso es que no me meto yo mucho en el juego de piernas. Sí considero que tengo un juego de sumisiones o defensa de piernas decente, pero que yo misma me meta, no. Cuando me atacan a mí es cuando puedo empezar a contraatacar o puedo empezar a defender y de ahí ya a lo que voy, ¿no? A mi juego que también me gusta bastante pasar la guardia, porque sí siento bastante dominio, bastante desgaste, que puedo hacer desgastar bastante a mi rival. Entonces, he tratado de enfocarme bastante o enfocar bastante mi juego en las pasadas de guardia, ¿no? Porque o sea, sí se siente un poco como que la presión que empiezas a meter en tu rival, cómo vas desgastándolo, cómo de lo que puede tener una buena guardia, vas avanzando poco a poco y vas como que venciendo sus defensas. Porque también para una guardia tienes bastantes defensas, los escudos, empiezas cada vez que va avanzando tu rival, empiezas a defender de una forma, de otra forma, y en las pasadas de guardias vas sintiendo cómo vas avanzando en las defensas, y ese juego dominante me gusta bastante, de estar ahí entrando y pasar la guardia. Por eso es que también hice mi transición. Bueno, más que todo hice por unas lesiones que tuve en las piernas, una en las rodillas, que no me dejaba hacer mucho ya el juego de guardia porque yo empecé siendo guardero y ya hice como que también es como una transición, ¿no? De pasar a ser guardia a ser ahora pasador. Y por eso es que empecé a pasar y al principio obviamente la pasé mal porque no era mucho mi juego y era bastante frustrante, pero luego ya empecé a pasar, pero luego ya me di cuenta que ya podía pasar una guardia o podía hacer cierta cosa, pero no sometía, porque antes todo mi juego era la guardia, sometía desde mi guardia, hacía todo desde mi guardia. Y ahora ya empezaba a pasar y ya se me hacía un poco más fácil el juego de pasadas y ahora está todo el mundo que es someter desde arriba, ¿no? Desde el juego dominante que es desde arriba, montada, 100 kilos, ahora empezar a someter desde ahí, que tampoco bueno, estaba en cero en ese juego, y ya desde ahí empecé también a acoplar mi juego a someter desde arriba, a ser más dominante desde arriba, y bueno, es también esa transición, ¿no? Que tuve por temas de lesiones, y bueno, eso nomás. Muy bien. ¿Y cómo el jiu-jitsu ha impactado en tu vida y qué sientes que ha podido hacerte crecer como ser humano? ¿Cómo sientes el cambio desde el 2018 que comenzaste en este deporte y poco a poco te fuiste incursionando? ¿Y el deporte ha podido haber calado en ti a ser la persona que eres ahora? Ya, yo antes del Jiu-Jitsu ya era bastante pelotero, pichanguero, así de barrio, ¿no? Y era bastante común ver peleas en mi barrio y que algunos eran como que sí, que yo soy peleador callejero y que yo soy este, que yo soy el otro.
Y se mira bastante eso, sobre todo en lo que se llaman los barrios, ¿no? Ujú. Entonces, el tema del jiu-jitsu en ese sentido me ha cambiado bastante en ser mucho más humilde en general con las personas, porque, o sea, puede ser que en tu barrio o en las pichangas te puedas encontrar con personas obviamente que solo se dedican a jugar fútbol o a hacer pichangas y puede ser que uno le pega a otro y así, pero también no sabes con quién te puedes encontrar, ¿no? Puede ser que alguno de ellos sea un boxeador, sea de algún arte marcial y obviamente no te va a ir tan bien en una pelea con ese tipo de personas. Entonces, en ese sentido sí me volví un poco más humilde, un poco más tranquilo, también por el hecho de desfogar también tus energías o las energías que puedas tener o ciertos temas interiores que puedas tener, también vas y desfogas entrenando y ya te vuelve una persona más pacífica, una persona más tranquila, ¿no? Que a veces la gente piensa que es al contrario, que mientras más peleas o mientras más entrenas te vuelves más violento, pero en realidad es al contrario. Ahí te das cuenta que no necesitas demostrarle a nadie que eres mejor peleando, no necesitas demostrarle a nadie que puedes pegarle, porque tú ya sabes que tienes muchas más habilidades que esta persona en tema de peleas, entonces por las pruebas vas a estar desgastando tu tiempo y peor si te puedes ganar problemas por eso. Entonces, en ese sentido me ayuda bastante en eso el jiu-jitsu y con el tema de mi vida me ayuda a estar más tranquilo y antes de repente salía un poco más a fiestas o salía bastante, entonces ya ahora es como que decido no salir, no tanto por las competencias, bueno, sí por las competencias y esos temas, pero más que todo porque digamos, el mes o 2 meses o el tiempo que tenga de campamento, el tiempo que tenga entrenando, lo puedo botar al tacho con una salida o una trasnochada. Entonces, cuando tengo una trasnochado o de repente alguna salida que pueda tener, luego al día siguiente o a los 2 días voy a entrenar y es como que se siente el bajón, ¿no? El bajón físicamente, hasta el bajón mental, que no estás tan concentrado. Entonces también en ese tema de disciplina, también de repente en algún momento me dan ganas de salir, pero ya me pongo a pensar y se me viene toda la mente, ¿no? O voy a perder físico, o no voy a estar tan concentrado, o de repente una trasnochada al día siguiente es un día perdido, entonces ya uno decide también no irse por ese camino, ¿no? De estar saliendo, estar tomando y ser un poco más disciplinado, ser más cuidadoso con su cuerpo también, ¿no? No, definitivamente porque ya como tú como atleta ya llegas a un punto en donde el priorizar ciertas cosas es como deslegitimizar todo el esfuerzo que estás haciendo, ¿no? Entonces, como yo creo que al final todo lo que estás haciendo tiene una recompensa y algo que compartí que en el podcast de ayer, que a mí me parece muy, muy chévere todo lo que estás haciendo, a la par que eres atleta, también eres mi profe de Jiu-Jitsu y es increíble porque yo me pongo a pensar de una otra manera que estás haciendo historia, ¿no? Estás haciendo historia para la gente de Arequipa, de poder representar a miles de arequipeños y es algo que, por ejemplo, yo dije, acá en La Joya no hay una escuela de artes marciales, ¿no? Entonces yo quiero prepararme tan fuerte de tal manera que poder hacer una escuela de artes marciales así como Zion y poder representar también de La Joya, poder tener eventos en Arequipa, porque yo creo que mientras más hagamos que las artes marciales, que el jiu-jitsu, que el kickboxing crezcan, yo creo que vamos a poder ayudar a muchísimos jóvenes también que de repente el fútbol o el vóley o de repente el mismo básquetbol que yo enseño no les es un deporte, no es su deporte, ¿no? Yo tenía un alumno que entrenaba básquet conmigo, se salió, no le gustó. Y su mamá me dijo, ¿por qué no le enseñas un poco de boxeo? Y ahora el chico le vacila, se encuentra en el deporte. Entonces, como de repente es eso que le falta, ¿no? Y a veces nosotros somos estos factores de cambio para poder hacer que el deporte de repente en tu distrito o en Arequipa cambie, ¿no? Así que te doy, Jafet, las gracias por darte una vuelta por mi podcast, por la historia que me has traído,
por enseñarme muchas cosas en el tatami, por rolear conmigo. Realmente lo aprecio, todo el esfuerzo que estás haciendo, el proceso por el que estás pasando y realmente espero acompañarte en muchos más torneos, estar ahí con el gimnasio, que puedas ver mi crecimiento, yo también poder ver tu crecimiento. Así que muchas gracias por el tiempo que te diste. Sí, gracias a ti por darme este espacio también en tu podcast. También, o sea, como te dije, bastante admirable lo que hiciste para el ASC y uno también aprende de eso, ¿no? O sea, no porque uno sea cinta negra y ensayo uno puede aprender de los demás. Yo sí trato de aprender o si hay ciertas cositas que puedo aprender de cualquier persona, trato de agarrar lo positivo de cada quien y tratar de transmitirlo a mí, ¿no? De aprender de cada quien y bueno, gracias a ti también por el espacio y bueno, nada. Suerte en tus otras entrevistas también, en los otros podcasts que tengas. Gracias, ahí nos vemos. Cuídate. Chao.